Buenos días, queridos internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión. En el día de hoy la entrevista que vamos a realizar es especial y lo que queremos de alguna forma es mostrar a la ciudadanía la situación que está atravesando en estos momentos una organización no gubernamental que tiene sede en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y nos referimos a Nueva Vida, cuya dirección, que tiene los estatutos propios de esta ONG, está situada en la bajada de la Encina, número 6 bajo, en la localidad de Santander. Julio García Celorio es el presidente de esta organización no gubernamental, un hombre de Cabezón de la Sal. En el día de hoy nos acompaña una invitada que vamos a mantener su anonimato, entre otras cosas, por aquello de respetar sobre todo la identidad y de posibles consecuencias que pueda tener la entrevista que vamos a realizar, sobre todo para la persona que nos acompaña, acogiéndonos también a la protección en el ámbito estrictamente periodístico. La Asociación Nueva Vida es una organización sin ánimo de lucro que promueve el pleno desarrollo de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de quienes se encuentran en una situación de desprotección. A mi juicio, por desgracia, no. Bueno, se encuentra con nosotros Isabel, que así se llama, y nos va a comentar exactamente pues, cuál es su situación, su impresión acerca de la organización Nueva Vida. Usted no es de Cantabria. No. Yo soy natural de Andalucía y vinimos aquí pues, por trabajo a Cantabria en el año 2012 y residimos pues, en la localidad de Torrelavega. Mi formación, bueno, pues nosotros somos cristianos y lo primero que quisimos es buscar un sitio donde poder congregarnos, donde buscar al Señor y conocer a gente de nuestra misma cultura. ¿Ustedes han estado en otras iglesias similares a Nueva Vida? Sí. ¿Para usted Nueva Vida es una iglesia? No. Es una entidad, es una asociación que aparentemente tiene obras de caridad, pero que esas obras de caridad dejan mucho que desear, bíblicamente le hablo. ¿Por qué se acercan ustedes a Nueva Vida? Nuestro deseo como cristianos es crecer en la palabra y el pastor tiene una función principal que es pues sostener a la gente débil en la fe, enseñar su palabra a aquella gente que desea conocer al Señor, y por eso fue nosotros pues, asistir regularmente a la iglesia, pero nos encontramos con que todo es una parafernalia. A su juicio, Nueva Vida es una buena idea, pero no tiene un buen desarrollo, ¿se puede decir? Correcto, correcto. Nosotros hemos podido hablar también con algunos testimonios y precisamente nos comentaban esa situación de que la idea es buena, pero el desarrollo no. Correcto. Ustedes se acercan a digamos que a las misas, si se puede denominar así, de Nueva Vida. ¿En qué momento entran en una situación, entra usted en una situación laboral en Nueva Vida? ¿En qué momento? Pues mira, nosotros nos invitaron a una campaña en la cárcel y nos... En el Dueso, sí, perdona. Y nos invitaron a dar testimonio de lo que el Señor había hecho en nuestras vidas. A mí y a mi esposo. Entonces, bueno, pues dimos testimonio. A la semana o así nos llamó el pastor Julio, bueno, su hijo Julio David, perdona, y pues me ofreció contrato laboral con ellos porque ellos tenían pues un piso de víctimas de trata y yo encajaba en el perfil que ellos buscaban. Hay dos en Santander. Sí. Siga. Sí. Bueno, y ahí comienzo pues a trabajar con ellos, de auxiliar, al cuidado del piso, y bueno, pues laboralmente me han hecho contratos, pero sí que es verdad que puedo decir que nunca se me ha dicho me dan de baja ni me dan de alta. Ellos han hecho y han deshecho como han querido sin informarme. Nosotros íbamos a la sede pues, a firmar nuestras nóminas como era normal, y así pues durante 2 años ha sido mi trayectoria con ellos laboralmente. Hay 2 puntos concretos en Santander donde se protege de alguna forma y se ayuda a las personas con vulnerabilidad, sobre todo mujeres que vienen de una situación bastante complicada. ¿Cuál era su cometido laboral? Cuidar de estas personas en la noche, cuidar de ellas,
pues que ellas pudieran hablar, que ellas pudieran desahogarse, porque la noche ellas vivían en la noche, entonces para hacer el tránsito a una vida normal, de orden, pues costaba tiempo conciliar todo esto, ¿verdad? Y yo estaba ahí pues para que ellas preguntaran, para poder pues también orar con ellas, porque había muchas personas que también eran creyentes. ¿Y usted estaba contenta con ese trabajo? Sí, mucho. ¿Con lo que hacía? Sí, mucho, me sentía muy, muy bien. Usted trataba de reinsertar a esas personas que han tenido una situación muy complicada. Eso es, sí. Yo intentaba incluso, me ofrecía voluntariamente, aparte de mis horas laborales, hacía taller de costura con ellas en casa. Es decir, yo me quitaba mucho de mi tiempo para poder estar con ellas y ayudarlas. ¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí trabajando? 2 años, 2 años y algo, sí. Muy a gusto con ese trabajo. Sí, sí. Bueno, díganos, Isabel, ¿en qué momento se produce un desencuentro con la ONG Nueva Vida? Bueno, nosotros desde nuestra sede no estábamos muy contentos con la teología bíblica que ellos tienen en su iglesia, por llamarla así, y fue eso fue lo que nos llevó a decir, pues no podemos seguir aquí más, porque teológicamente se contradicen en muchas cosas. Y tomamos la decisión en la pandemia de no volver a asistir nunca más al culto. Volvemos al comienzo, usted es cristiana, sí. Una formación cristiana, sí. Y teológicamente no coincide. No coincide. ¿Nos puede decir por qué? Bíblicamente son sepulcros blanqueantes, como dice la palabra de Dios, que aman la ley, aparentemente tienen apariencia de piedad, pero la realidad es falsa y abusan de la gente. ¿Por qué? Porque nosotros que somos cristianos, que amamos al Señor, damos y entregamos nuestra economía, nuestras horas, nuestra vida, incluso por amor al Señor, y ellos usan eso para su beneficio económico, también presencial, porque ellos tiran mucho de voluntariado, y el voluntariado prácticamente es de la Iglesia. ¿Le obligaron a usted de alguna forma a entregar un dinero en algún momento? No entregar un dinero así, evidentemente la Iglesia se sostiene y sostiene otras iglesias por ofrendas, gracias a las ofrendas, pero lo que ellos hacían era que nosotros como miembros pagáramos una cuota mensual a esta ONG, a lo cual mi esposo y yo nos opusimos, porque, como vuelvo a decir, no se ampara en la Biblia. Entonces, venimos de una cultura donde han manejado nuestra vida como han querido, y desde que nuestra vida cambió gracias al Señor, nuestra vida está en la palabra. Y si no hay escrito eso en la palabra, no nos fiamos. Isabel, la situación que usted tenía cuando asistía digamos, al encuentro, a las misas, por denominarlo de alguna forma, a esa iglesia, usted tenía una situación, ustedes tienen una situación. ¿Esa situación cambia cuando entra usted a trabajar? La situación de solicitarle una donación, un dinero, una participación. Pues fue en el transcurso en el que yo ya soy trabajadora de ellos. En ese transcurso fue cuando se nos propone ser miembros y pagar esa cuota. ¿Se le propone? Sí. ¿No se le exige? No, no obligación, pero sí se nos... Claro, todo... Se les invita a... y sí. Ustedes no participan. Eso, se nos invita a través del culto, discúlpame. Se nos invita a través de un culto, no de forma laboral de lunes a viernes, sino mediante el culto, que es donde uno está más sensible, donde uno cae perfectamente en lo que ellos proponen. Y de alguna forma eso tampoco coincide. Los estatutos de la propia ONG no coinciden con la Biblia, ¿se puede decir así? Correcto, eso es, no coinciden. Hay puntos bíblicos que no se amparan en la Biblia. Hay otro versículo que viene en Santiago 2:9, donde dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, le decís: tú siéntate aquí en un buen sitio, ¿verdad?, y en un buen lugar, pero le decís al pobre: estate tú allí de pie y siéntate tú allí abajo en mi estrado.
Entonces, ahí en un artículo de su estatuto, ellos reflejan que pueden poner en el estrado a quien ellos quieran. Ellos pueden poner en la posición correcta a quien ellos consideren. Y delante del Señor todos somos iguales. ¿Usted ha vivido una situación similar cuando estuvo en Sevilla? En Granada, perdón, en Granada. Sí, no, nada. ¿No ha habido una situación similar? No. ¿No lo ha conocido? No, todo esto fue como algo nuevo, difícil de entender porque conocemos la Biblia y no sabíamos por qué ellos, no sabemos todavía por qué ellos actúan. Bueno, sí lo sabemos porque evidentemente el poder, el dinero es la raíz de todos los males, lo dice la Biblia, y es lo que ellos buscan. Dinero, tener a gente, manejarla como ellos quieren. Y bíblicamente están ellos en una buena posición para atraer a gente débil en la fe. Si eso es así como usted está comentando, ¿cambiaría la situación de denominarlo iglesia a otro tipo? Sí, simplemente una asociación es que no podría denominarla de otra forma. Decíamos al principio, la Asociación Nueva Vida es una organización sin ánimo de lucro. Ahí ve que se contradicen ellos mismos, porque ellos se lucran demasiado. Bueno, ¿y qué sucedió después? Usted, me imagino que tendría algún, digamos que encuentro en el Orecla, alguna situación laboral, ¿eso se resolvió ya? Sí, cuando me despiden por motivos eclesiásticos, porque me despiden porque yo ya decidimos, mi familia y yo, no participar más de sus cultos, ahí es cuando me despiden ellos. Y bueno, pues le llevamos al Orecla porque vulneró totalmente mis derechos, me despidieron de un día a otro, o sea, no me dieron mis 15 días legales, laborales, para poder buscar otro empleo, ¿no? Sino que de un día a otro me dijeron no vuelvas, lo cual no entendimos. Si una semana antes todo había quedado perfecto, no entendimos, la verdad que no entendimos, porque ese cambio drástico, ¿verdad? Y luego soy una trabajadora espléndida, que mi equipo me apoyó, mi coordinadora, mis dos coordinadoras me apoyaron al completo. De hecho, llamaron a Julio para preguntar por qué me habían hecho esto, cosa que no había motivos, como jefa mía que era, no había motivos. Pero bueno, ahí vemos que ellos ejercen un poder eclesiástico superior al de jefe de asociación. Estaba usted comentando al principio que en su trabajo, cuando estaba usted trabajando, ¿se encontraba a gusto? ¿Se encontraba bien? Sí, muy bien. ¿Le gustaba su trabajo? Mucho, mucho. Es un trabajo además que no es una empresa, digamos, de producción, no es una cadena de producción, es un trabajo humano, es un trabajo social. ¿Ha podido usted contactar con alguna de esas personas que estaba tratando, ayudando usted? Pues por desgracia, después de este incidente, de verdad, bueno, que por llamarlo así, porque me despidieron, porque me fui de su iglesia, yo quise volver, pues tomar contacto con ellas, seguir mi vida pues con ellas, ¿no? Pero su esposa Elizabeth me dijo que no tomara contacto con ellas, que no lo veía bien. ¿Se le puede prohibir a una persona acercarse a otra? Pues eso era lo que yo le decía, que no me podía prohibir acercarme a ella, ni llamarla, ni seguir teniendo contacto, y más con su hijo pequeño, del cual nosotros y mi esposo cuidábamos fines de semana y para que la chica pudiera reinsertarse laboralmente. Y entonces eso era algo como, ella se supone que es una mujer cristiana, no me dejó ni de forma cristiana ni de forma humana como persona. Me dijo que no volviera a tener contacto con ellas. Y respetando, nosotros hicimos así, vale, no lo hacemos. ¿Es usted consciente, Isabel, de las ramificaciones sociales de Nueva Vida, no? Sí, estoy al tanto. Ellos han elaborado un gran taller de costura, del cual yo fui pionera en eso, que fue nuestra idea de crear un pequeño taller de costura con las chicas del piso, para que ellas pudieran hacer sus labores y luego poderlas llevar a un mercadillo a venderlas, para que ellas pudieran sostenerse sus gastos, pues son mujeres que dejan la prostitución pero tienen muchas deudas
y tienen una familia que alimentar. Entonces mi idea era, venga, pues ayudarlas, porque la asociación en sí no les daba muchas opciones de poderlas sacar de ese mundo. Sí, les han dado techo, comida, pero no les ayudaban realmente a reinsertarse en la sociedad. En realidad ese es el cometido, ¿no? Pues por desgracia, de las que yo conocí en los 2 años que estuvimos, y algunas se volvieron a ese mundo porque aquí no encontraban la salida que necesitaban. Creo que es bastante amplia la situación para Sí. poder desarrollarla, pero nos vamos a centrar, si le parece, en la actualidad en estos momentos, ya digamos para concluir una situación pues desagradable sobre todo, en la que usted se ha visto envuelta. ¿Cuál es su situación en estos momentos cristiana, por decirlo así? ¿Cómo lo desarrolla? ¿Cómo desarrolla sus creencias, Isabel? Mis creencias para mí son mi vida. Sin ellas yo no sería yo. Para nosotros la palabra de Dios es la primacía en nuestra vida y nos movemos según la palabra de Dios. Nosotros ver todo, pues la iglesia evangélica en el punto en el que está hoy día, cómo tergiversa la palabra de Dios para llevar a cabo estos planes, sobre todo económicos, ¿verdad? Y de poder, de que tratan a la gente de una forma inhumana, porque al final están engañando su fe y debilitan a gente. Hay mucha gente que se ha ido muy mal de la iglesia por estos motivos. ¿Usted cree que... Y no han vuelto a la fe por culpa de ellos. Pero hay un versículo que dice el Señor que ay de ti si haces caer a uno de estos pequeños. O sea, ellos tienen mucho que dar cuentas al Señor cuando estén con Él. ¿Usted cree que hay un enriquecimiento patrimonial? Totalmente, claro que sí. Sí, sí. De hecho, las ofrendas que se recogen en la iglesia son enormes. ¿Y dónde se cuantían esas cantidades? ¿Dónde se reglan? ¿Dónde está ese libro de contabilidad? Y ya por último, ustedes llegaron desde Andalucía hasta Cantabria, en concreto hasta Torrelavega, fueron a la iglesia de Nueva Vida, la iglesia evangélica, y ahora ¿dónde desarrollan sus cultos? Nuestros cultos están ubicados en Torrelavega y bueno, la dirección pues, es personal, no la puedo comentar, pero nuestra idea es pues dar la fe, o sea, transmitir de una forma bíblica los valores que el Señor nos ha dejado. Pero con otra iglesia, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, estamos en otra iglesia, sí. Está en otra iglesia. Estamos en otra iglesia. Y esta iglesia no ha satisfecho de alguna forma lo que ustedes estaban buscando cuando llegaron desde Andalucía. Nueva Vida no ha satisfecho nuestros valores bíblicos. De hecho, los ha destruido, los ha mermado nuestros valores bíblicos. El tiempo que estuvimos con ellos. Esos 2 años de los que... Esos 3 años estuvimos en Nueva Vida. 3 años. En la iglesia. Pues Isabel, muchísimas gracias por este testimonio, gracias por haberse acercado hasta nosotros. Esperemos que la vida continúe por una senda, por un camino, por una situación mejor que la que han vivido hasta el momento, y Cantabria es infinita, recuerden. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. A y a todos ustedes, televidentes de Cantabria Televisión e internautas de Cantabria Directa. Este es el testimonio de Isabel, un testimonio real, verídico, como la vida misma, aquí en la Comunidad Autónoma de Cantabria, acerca de una organización no gubernamental, como comentábamos al principio, y sin ánimo de lucro, como es Nueva Vida. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.